Buen día, jóvenes estudiantes. En nuestra segunda semana hablaremos en el curso de geografías algunas teorías de la geografía y también los principios geográficos. Estos temas nos ayudan a entender la importancia de la geografía como ciencia, como lo hemos visto en la primera semana, ¿no? Recordemos que con el pensamiento sistematizado la geografía va cogiendo el rango de ciencia. Bien, empecemos señalando qué son los principios geográficos. Recordemos que hasta antes del siglo XX la geografía no era una ciencia, pues no tenía objeto ni método de estudio. A partir del siglo XX, con la concepción y las investigaciones y el gran desarrollo de la geografía en Alemania, la geografía da un gran paso al convertirse en ciencia, pues ya va a contar con el objeto y método de estudio. Bien, nos quedamos en la segunda parte con el método de estudio. Los principios geográficos vendrían a ser ese método de estudio de la geografía. ¿Por qué? Porque nos van a dar las normas que nos van a decir cómo debemos de hacer un estudio geográfico, cómo debe de ser el accionar de la geografía y de esta manera va a permitir realizar una investigación eficientemente ¿de qué cosa? De los hechos y los fenómenos geográficos. Entonces, podemos decir que los principios geográficos son fundamentales en el estudio de la geografía y es esencialmente importante en el proceso de la conversión de un conocimiento empírico a un conocimiento científico de los estudios geográficos, tanto de los hechos y fenómenos geográficos. Bien, este es un cuadro que resume los principios geográficos, ¿no? Como tenemos, por ejemplo, la localización, conexión, actividad, causalidad, coordinación o analogía. Pero en este cuadro resumen nos faltaría una, ¿no? ¿Cuál es? A ver, chicos, ¿cuál es la que faltaría ahí? Ah, Miss, fácil, pues la que falta es la primera forma de estudio de la geografía. Efectivamente, la primera forma de estudio de la geografía que viene a ser la descripción, ¿cierto? Muy bien. Vemos que la localización es representada es Ratze, de conexión es Bruns, de actividad también es Jones-Bruns, de causalidad es Humboldt y de coordinación o analogía es Ritter y Pablo Vidal de la Blache. Pero vamos a ver cada uno de ellos en las siguientes diapositivas para ir entendiendo con ejemplos a qué se refieren estos principios. Empecemos con el principio de localización. ¿Qué nos dice este principio de localización? Nos dice que consiste en ubicar de forma exacta. ¿A quiénes vamos a localizar? No se olviden, chicos, no pueden sacarse de la cabeza en geografía hechos y fenómenos geográficos. Entonces, la geografía, dice, con este principio, va a tener que localizar de forma exacta los fenómenos y hechos geográficos. Para lo cual, este principio hace uso ¿de qué? De la longitud, latitud, altitud. ¿Qué son estos? Son coordenadas geográficas, además de la superficie y sus límites. Entonces, miren, primera pregunta de examen de admisión y que está en su módulo. ¿Qué principio geográfico hace uso de las coordenadas geográficas? Fácil. La respuesta, localización. Mírenme qué sencillo, ¿no? Entonces, bien, repetimos. El principio de localización nos dice que tenemos que localizar, que ubicar de manera exacta a los hechos y fenómenos geográficos, teniendo en cuenta la longitud, latitud, superficie, altitud y límites. De ahí que es el principio considerado como el más importante.
¿Por qué será más importante? Porque si no localizamos nuestro objeto de estudio, no podríamos conocer nada de él. Ejemplo. A ver, vamos a localizar la mina Yanahocha. ¿Ustedes saben dónde queda la mina Yanahocha? No, Miss. Yo sí, Miss, mi papá es minero y trabaja por allá. Ah, ya, muy bien. A ver, para los que no sabemos dónde queda, vamos a localizar. Vamos a utilizar este principio de la geografía de la localización. Y diremos, el yacimiento minero de Yanahocha es la más importante, ¿no?, del Perú o incluso de Sudamérica, la cual está situada a 48 kilómetros al norte de la ciudad de... ¿De qué ciudad? Cajamarca, ¿no? De la ciudad de Cajamarca. Se sitúa entre 3.400 y 4.120 metros sobre el nivel del mar, a una latitud de 6 grados 59 segundos latitud sur. Longitud 78 grados 32 minutos longitud oeste. ¿Qué hemos hecho? Hemos localizado a la minera Yanahocha. Entonces, ¿qué principio he utilizado? La localización. De igual manera, yo les pediré en el examen, localicen la ciudad de Piura. Entonces, para lo cual, ustedes tienen que hacer uso de las coordenadas geográficas. Incluso me pueden decir, limita, a ver, Piura por el norte, limita con el departamento de Tumbes. Por el sur, limita con el departamento de Lambayeque. Entonces, vamos localizando nuestro hecho o fenómeno geográfico. Este principio, jóvenes estudiantes, es muy utilizado por las diferentes carreras. Es uno de los principios que ha permitido que la geografía pueda establecer relaciones con otras ciencias de igual peso. Este es un aporte que hace la geografía a las otras ciencias, pues les ayuda a localizar su objeto de estudio. Veamos acá, jóvenes, el lugar in situ de la minera Yanahocha, ¿no? Ya dijimos que se encuentra en el departamento de Cajamarca. Continuamos. Ahora hablaremos del principio de conexión o relación. Miren, vayan memorizando estos términos. Este principio de conexión o relación. En un examen de admisión nos puede venir con cualquiera de los dos nombres, ya sea conexión o relación. Este principio fue propuesto por el francés James Bruns, quien sostiene que todos los hechos o fenómenos geográficos están íntimamente relacionados entre sí. Y por ello nos dice que deben ser estudiados teniendo en cuenta sus múltiples conexiones y su interdependencia. ¿Qué nos quiere decir Bruns? Bruns nos dice que no podemos estudiar los fenómenos o hechos geográficos de manera aislada, sino que tenemos que entender esas conexiones que existen entre sí y la interdependencia que existe entre ellas. Por ejemplo, aquí les planteo un ejemplo bien clásico. ¿Qué relación existe entre la corriente de Humboldt con las condiciones climáticas de la costa centro-sur del Perú? A ver, ¿qué me responden, chicos? Uy, se quedaron callados. Mil, yo no conozco la costa sur del Perú. Ahora peor que estamos en cuarentena, en pandemia y no podemos viajar. A ver, vamos a partir por algo muy sencillo.
¿El clima en Piura, Tumbes, será igual que el clima de Ica, Arequipa e incluso el mismo Lima? No, ¿cierto? Pese a que todas esas ciudades que les he mencionado son ciudades costeras, pero el clima no es igual. Ya, vamos partiendo por ahí. Segundo punto. ¿Qué sucede con las ciudades de Piura, Tumbes? Pues ahí no está la corriente de Humboldt, ¿no? Entonces, ¿qué corriente está ahí? La corriente del Niño, ¿no? Que viene de dirección de norte a sur. ¿Y qué sucede con los climas en estas dos ciudades o dos departamentos que les señalé? El clima es más cálido, mientras que las que señalé anteriormente, como la de Lima, Ica, Arequipa y todas las del sur, su clima es más frío, ¿no? Es cálido, pero es más fresco, no es como el de Piura. Entonces, ¿a qué se debe eso? Muy bien, llegamos a la respuesta. Se debe a la influencia de la corriente de Humboldt. ¿Por qué la influencia de la corriente de Humboldt? Porque de la corriente de Humboldt es cálida o es fría, chicos. Fría, Miss. Muy bien, se ganaron un puntazo. Es fría. Y esta, miren, cómo determina o condiciona, ¿no?, el clima de esta parte del Perú. Ahora vamos viendo el principio de descripción, planteado por Pablo Vidal de la Blanche, y nos dice que no debemos olvidarnos este principio porque la geografía nace con esto, con la mera descripción de los fenómenos y hechos geográficos. Entonces, Pablo Vidal hace una conceptualización más precisa sobre la descripción de la geografía y nos dice que la geografía con este principio nos va a dar a conocer las características y los rasgos distintivos. ¿De qué cosa? De los hechos y fenómenos geográficos. Por ejemplo, vamos a describir el mar peruano. Diremos, su temperatura oscila entre 17 y 19 grados centígrados. ¿Qué más? Su color de sus aguas es verdoso. ¿Qué más? Su salinidad es de 15 grados por litro de agua. Es el mar más rico del mundo. ¿Qué más podemos decir? Agregar ahí en la descripción del mar peruano. Tiene dos corrientes marinas, ¿no? Una fría, que es la de Humboldt, y la cálida, que es la de el Niño. Podemos observar aquí, mírenme, la riqueza de nuestro mar peruano y cómo esta riqueza hace que exista cantidad de variantes de especies en nuestro mar peruano. Pasemos a hablar del principio de actividad, también propuesto por Jens Bruns, quien considera que el paisaje está en permanente transformación. A ver, este principio de actividad también se le conoce con otro nombre. A ver, chicos, ¿cuál es? Yo escuché ahí que se llamaba evolución. Efectivamente, también se llama el principio de evolución, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que todo a nuestro alrededor está en permanente modificación y teniendo como agentes modificadores o transformadores al hombre y a la misma naturaleza. Ejemplo, ¿no? Vamos a cambiar el ejemplo que está ahí en pantalla y les vamos a hablar de Piura, que es algo que más conocemos nosotros, ¿no? Y diremos, hace 50 años o en los años 50 y 60, ¿Piura habrá sido igual que la que estamos conociendo en la actualidad? No, pues, no había totus, no había Plaza Vea, no había metro, no había nada de eso. No estaban las zonas urbanas que se han abierto, incluso ni siquiera existían las universidades particulares que hoy en día existen en Piura, ¿no? Entonces, ¿se ha transformado Piura? ¿Se ha modificado Piura? Sí, se ha modificado. Entonces, Piura como ciudad no está estática. Y de que en 10 años, 20 años, veremos en nuevos cambios en nuestra ciudad de Piura.
Bueno, aquí en la diapositiva les planteo el ejemplo de Lima, que es algo más característico, ¿no? Que vemos que cómo ha ido creciendo en los últimos años, en las últimas décadas, y vemos que los asentamientos humanos se han ido acelerando con el proceso de migración desde los interiores del país hacia la capital. En esta imagen podemos observar, por ejemplo, cómo es que Lima ha ido creciendo básicamente a sus alrededores y convirtiéndose, ¿no? Las zonas de las márgenes de la ciudad de Lima en zonas de expansión poblacional, que vamos a trabajarlo más adelante en el tercer trimestre. Principio de causalidad, planteada por el naturalista alemán Alexander von Humboldt, quien nos dice que para estudiar un fenómeno o hecho geográfico tenemos que primero explicar el por qué ocurre, conociendo así su extensión y su distribución en la superficie de nuestro planeta. Con este principio es que la geografía se convierte en ciencia, ¿no? ¿Por qué? Muy bien, miren, porque la geografía va a explicar los fenómenos y hechos geográficos. Ya no va solamente a describir, sino va a explicar por qué sucede. Por este gran aporte de von Humboldt es que se le considera como el padre de la geografía moderna, además de ser el padre de la geografía física. Aquí un ejemplo clásico que nos dice ¿por qué se producen los maremotos o tsunamis? Entonces responderemos, los maremotos son mayormente causados por los siguientes factores, como por ejemplo, ustedes ya saben que un terremoto submarino, una erupción volcánica submarina, deslizamiento, derrumbe de un lecho marino, o incluso por fallas geológicas submarinas. Entonces, ya no es como en la antigüedad, ¿no? Cuando pasaba un terremoto decía, no, que los dioses se molestaron, que los dioses se enojaron, hay que hacerles un pagapu, ¿no? Para que los dioses se tranquilicen y no suceda estos fenómenos, ¿no? Entonces, nosotros ahora sabemos por qué suceden estos fenómenos geográficos. Veamos en esta imagen, ¿no? La formación de los tsunamis. Podemos observar que un sismo hace temblar en el fondo del mar y luego este fenómeno se desplaza hacia la superficie con una gran masa de agua, observamos. Y en tercer lugar está que se forma una oscilación que se propaga con gran velocidad bajo la superficie. A esta también se le conoce como aspirada del agua en retira de la orilla. Observamos en esta parte de la imagen. Y finalmente, al acercarse a las costas, las ondas forman olas gigantescas, ¿no? Ahora vamos a hablar de otro principio, ¿no? Este principio que es conocido como planteado por Vidal de Lablache y Carl Ritter, quien nos dice que es importante conocer en este principio las semejanzas y las diferencias. Entonces, ¿de qué principio estoy hablando? Del principio de la comparación o analogía, ¿no? Si nosotros al toque nos dice semejanzas y diferencias, comparación o analogía, ¿ya? Entonces, estos dos autores plantea de que es importante conocer las semejanzas y diferencias que existen entre los diferentes hechos y fenómenos geográficos y que esto nos va a permitir individualizar o generalizar los fenómenos y hechos geográficos. Ejemplo, podríamos comparar el mar peruano con el mar Mediterráneo. Efectivamente, vamos a analizar sus semejanzas. Primero, ambos son económicamente importantes para el hombre. Efectivamente, son importantes para el hombre. En ambos se realiza el comercio, efectivamente, ¿no?
Ahora vamos a establecer sus diferencias. El mar peruano está ubicado en América del Sur, lo cual no sucede con el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo está ubicado entre Europa, África y Asia. El mar peruano es el más rico del planeta. ¿Ah? Mientras que el mar Mediterráneo es el más comercial. El mar peruano es un mar de tipo epicontinental, que quiere decir que es abierto hacia los océanos, mientras que el Mediterráneo es un mar cerrado. Como podemos observar en esta imagen, aquí tenemos el mar Mediterráneo que es cerrado. Muy bien, chicos, hasta aquí esta sesión y en las clases de esta semana estaremos ahondando el tema más. Recuerden cuidarse, nos vemos en clase. Cuídense mucho, chicos. Bye, bye.